لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Y bueno, damos gracias a Dios que en este mes de Dhul Hijjah, este mes sagrado del mes que entre otras cosas tiene el encuentro que se llevó a cabo entre los cristianos, la delegación de cristianos de la península arábiga que visitaron al profeta Muhammad, más de 70 sabios cristianos en Medina, para justamente establecer un diálogo muy profundo que quedó registrado en la historia entre los sabios cristianos y el profeta Muhammad directamente en la mezquita del profeta en Medina. Así que en este marco de este encuentro, de este primer encuentro, nosotros damos comienzo a este curso. En primer lugar, quiero agradecer a Dios y en segundo lugar, quiero agradecer a los mensajeros, a Jesús, María, el profeta Muhammad, Ali, Fátima, la paz sea con todos ellos. Y agradecer mucho al Instituto Salam en Colombia, al Sheikh Abdul Karim Orobio, al Sheikh Mir Jalali y a todos los hermanos y hermanas del Instituto Salam por la oportunidad de poder estar conectados con todos ustedes. Gracias a todos ustedes que se han inscrito en el curso y con la ayuda de Dios esperamos que sea muy fructífero. Necesito saber más o menos cuántos minutos tengo, Sheikh Abdul Karim, para exponer esta primera parte, esta introducción. Sheikh, ya tendría prácticamente casi 37, como 35 minutos. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, entonces comenzamos. No sé si después va a haber algunas preguntas. Bueno, yo no pude escuchar tu introducción, así que no, estoy un poco perdido. ¿Cómo va a ser el sí, tema? Sheikh, vamos a dar, si hacemos la clase de 40 minutos, se daría un espacio para generar algunas preguntas, ¿no? Y también Muy por bien. Skype se podrían seguir formulando y usted podría dar respuesta a ellas posteriormente. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, voy a comenzar una pequeña introducción al curso, si me permiten. Y como sabemos, el nombre del curso es la alianza estratégica entre el cristianismo y el islam. Es una alianza que está, pactada en los cielos por parte de Dios Altísimo, como vamos a demostrar, si Dios quiere, y en la tierra por parte de todos aquellos que adoran con sinceridad a Dios, necesariamente sean ellos seguidores de Jesús, o seguidores de Muhammad, o seguidores de ambos, de Muhammad y de Jesús, necesariamente se van a unir en la medida en que su adoración a Dios y su obediencia a Jesús y a Muhammad sea sincera, se van a encontrar en las mismas filas, uno a otro, hermanados en la obediencia a Dios Altísimo. Ahora, esto que es una declamación, vamos a demostrarlo, inshallah, con la ayuda de Dios a lo largo del curso. ¿Cómo puede ser esto posible? Quizás para los musulmanes es más sencillo de comprender que quizás para algunos cristianos que desconocen el Islam. Pero el propósito del curso es que todos, con la ayuda de Dios, nos adentremos en esta temática y veamos que no es una mera declaración vacía o un oportunismo o una demagógica diplomacia, sino que es realmente una cuestión muy profunda, de fondo y sincera y real. Así que, en primer lugar, yo quiero decir que ha habido del Concilio Vaticano II, en los años 60 hasta hoy, la Iglesia Católica en el cristianismo ha comenzado un periodo de diálogo fecundo, más fecundo, con las otras religiones, especialmente con las religiones abrámicas monoteístas, con
judíos y musulmanes, además del diálogo ecuménico que tienen intercristiano con ortodoxos y protestantes. O sea que es una época de intentos de diálogos. Hay que resaltar que los cristianos ortodoxos han convivido y conviven codo a codo con los musulmanes, quizás en una medida, en una extensión mayor que la de los católicos en el Medio Oriente o en el sudeste asiático y en otras partes, de modo que la convivencia entre cristianos ortodoxos y musulmanes en Siria, Líbano, en Palestina, en Jordania y en muchas otras partes es todavía mucho más, digamos, se conocen mucho más. Y yo recuerdo en la Argentina, en el Senado del Parlamento argentino, en un encuentro interreligioso que fue invitado el patriarca de la iglesia de Antioquía y un patriarca de la iglesia ortodoxa siria, al diálogo interreligioso, ellos de alguna manera nos, digamos, nos decían a los occidentales que ustedes están recién entrando en un diálogo en el que nosotros hemos estado durante más de 1000 años conviviendo y dialogando. Y nosotros, por lo tanto, estamos mucho más cerca unos del otro que lo que ustedes ahora recién están poniendo el marco, digamos, de legitimidad a este encuentro y a este diálogo. Es real. En la República Argentina yo estuve desde los comienzos que la Iglesia Católica allí por los años 80, más bien 90, perdón, en los años 90, 1990, por esos años, comenzó oficialmente recién la Iglesia Católica en la Argentina digo, a desarrollar el diálogo con los musulmanes directamente. Me acuerdo que el primer obispo, presidente de la Comisión Episcopal del Diálogo, se llamaba así, fíjense, se llamaba el diálogo del cristianismo, con el judaísmo y las demás religiones. Eso provocó una serie de reclamos por parte, entre otros, de los musulmanes, y entonces se cambió ese título de esa Comisión del Diálogo y se la llamó la Comisión del Diálogo Interreligioso, porque ese primer título hacía una discriminación entre judíos y las demás religiones. Pero yo recuerdo el primer obispo que vino a la mezquita nuestra y al centro islámico de la República Argentina y comenzó allí el diálogo. Y al principio era un poco duro ese diálogo. Es decir, al principio era un poco, bueno, cada uno se decía sus cosas, pero digamos se sentían en la obligación de plantear sus puntos de vista, aún con todas las diferencias, y en realidad se puede decir que eran monólogos, pero era un primer comienzo. Ahora, en la Argentina, entonces, este diálogo, después del Concilio Vaticano II, tardó como 30 años en llegar a la Argentina esta actitud de dialoguista de parte de la Iglesia Católica de manera oficial. Pero en el mundo islámico, en el caso de la Iglesia Católica, con el Vaticano, el diálogo fue incrementándose de la misma manera que en la Argentina fue incrementándose, y seguramente en Colombia, nos dirán ustedes, seguramente se fue incrementando, y en todo el continente latinoamericano, en Europa, etc. Y a raíz de estos encuentros hubo varios congresos que se desarrollaron en el Vaticano, en el mundo islámico, entre otros en la República Islámica de Irán, o en Egipto, o en Turquía, en Grecia, etc. Y yo tengo conmigo acá, que les voy a mostrar, le voy a pedir que acerque la cámara, este libro que se llama Católicos y Chiíes en Diálogo, Estudios de Teología y Espiritualidad, editado en Inglaterra en el 2011, por Anthony Mahoney, Wolfgang Peterburg y Mohammad Ali Shomali. Este libro, que el original está en inglés y que se imprimió en 3 tomos, uno dedicado al diálogo, que es el primer tomo, el segundo tomo dedicado
a aspectos teológicos. El tercer tomo es dedicado a aspectos éticos. Este primer tomo fue traducido por el Sheikh Abdul Karim Orobio en Colombia al español, que está, si Dios quiere, en proceso de editarse para que ustedes lo tengan a mano. Yo estoy todavía leyendo, digamos, pero leí toda la primera parte de este libro, donde la máxima autoridad de quien presidía, o no sé si lo hace todavía, el cardenal Fitzgerald, la Comisión Pontificia del Diálogo Interreligioso en el Vaticano, y la autoridad máxima en este libro que expone es quien está en la foto, que es Ayatollah Misbah Yazdi, que tiene un centro de estudios, de altos estudios, en la ciudad de Qom. Y la foto muestra a Juan Pablo II con Ayatollah Misbah intercambiando algún obsequio. Y hubo varios encuentros. Y en este diálogo que se desarrolló, yo quiero decir dos cuestiones. Primero, hubo varios congresos. Y yo los congresos, los resultados de las ponencias de ese congreso las leí. Y tengo que decir que todavía está en una etapa primaria o prematura o introductoria al diálogo, por lo que se ve en esos congresos, porque esos congresos lo que demuestran es una postura a la defensiva de la importancia que tiene la religión y los religiosos en el diálogo y en la superación de algunos problemas, algunas crisis o la gran crisis espiritual y moral que atraviesa la cultura hegemónica hoy en el mundo, que es la cultura occidental, que se ha expandido a Oriente y Occidente, y que se caracteriza por una visión bastante materialista, secularizada, o sea, en donde ha separado la religión de los asuntos públicos, una cultura, como dije, materialista, individualista, hedonista, relativista, ha caído en un positivismo, en una negación de lo metafísico, de la trascendencia, y eso ha generado, por un lado, un gran desarrollo tecnológico, científico, en aras de incrementar el confort, el dominio de la naturaleza en pro de una vida más cómoda, un incremento de las comunicaciones, conformar al planeta como una aldea global, intercomunicar a todas sus partes, pero todo este desarrollo de medios o instrumentos para acercar a los hombres entre sí no ha logrado tal acercamiento y sobre todo no ha logrado la paz, el sosiego y la justicia, que son valores esenciales a los mensajes proféticos, como vamos a ver, y que por lo tanto hay un déficit y hay una demanda insatisfecha en cuanto a la paz y a la justicia y al sosiego, a la fraternidad y al encuentro. Es decir, se han generado los medios para que nos encontremos, pero los hombres siguen aislados y desgraciadamente muchas veces siguen enfrentados, ignorándose mutuamente y alejándose de un diálogo sincero y de un conocimiento y no estando a la altura de los medios que la ciencia y la tecnología han generado. ¿Hasta acá me escuchan bien? Yo porque no tengo retorno. ¿Hasta acá vamos bien? Vamos bien, Sí. Sheikh, se escucha muy bien. Sheikh. Muy bien. Entonces, en este primer diálogo, yo vi la exposición de Fitzgerald por un lado y la de Ayatollah Misbah por otro, que son los dos grandes autoridades que inician este diálogo entre el chiismo particularmente y el catolicismo. El cardenal Fitzgerald hace una comparación, analiza a un autor musulmán acerca de cómo ve el cristianismo y expone algunas diferencias, algunos puntos de vista diferentes con respecto a la exposición de ese sabio musulmán. De modo que de alguna manera hace un estudio un poco comparativo,
presenta las posturas islámicas acerca de los diversos temas, de los diversos versículos evangélicos o coránicos, y hace un análisis de ese autor y una crítica de su parte. Es decir, que aquí el diálogo está orientado a poner sobre la mesa los temas y de alguna manera dar a conocer el punto de vista personal, o sea, como en una instancia de conocimiento mutuo, se ponen, digamos, los pensamientos en claro o a la vista para ser analizados. Pero de parte de Ayatollah Misbah, en este diálogo, lo que Ayatollah Misbah va a decir es justamente lo que veníamos diciendo hasta acá, y es que estamos en una época de gran avance tecnológico, de un incremento de los medios para encontrarnos, para generar la situación de encuentro, de diálogo, de reunión fraterna de la humanidad, pero al mismo tiempo estamos o hemos caído en una profunda crisis de identidad, una profunda crisis espiritual, una profunda crisis moral, un aislamiento, un enajenamiento y un distanciamiento. Por lo tanto, dice Ayatollah Misbah que es tarea de las religiones en primer lugar, y dentro de las religiones, específicamente de las religiones abrámicas, superar o dar los elementos para superar esta crisis. Y en este sentido, el cristianismo y el islam tienen una enorme responsabilidad porque son de las religiones abrámicas las más numerosas, y por lo tanto, este diálogo, dice Ayatollah Misbah, tiene que llevarnos a poder comenzar a trabajar ideas en común para suplir esa crisis que está padeciendo la humanidad, que podremos agregar nosotros no va a tener manera de ser superada sino a través de los mensajes celestiales, de los mensajes espirituales, de las enseñanzas de Jesús y de Muhammad, de las enseñanzas evangélicas y coránicas, y de allí viene la paz y la espiritualidad y la alta o elevada moral que necesita la humanidad para estar a la altura de ese gran desarrollo de medios e instrumentos que no fue acompañado por un desarrollo de las almas y de los espíritus. Es decir, que si nosotros prestamos atención, lo que está diciendo Ayatollah Misbah es de alguna manera, está sentando las bases y está diciendo la necesidad que existe, la responsabilidad que existe de parte de los creyentes cristianos y musulmanes para otorgarle a la humanidad aquello que la humanidad está anhelando, está pidiendo, porque está, digamos, inmerso en su naturaleza, pero que no logra encontrar, y que por más que las ciencias y las tecnologías que tratan de medios, no de fines, se incrementen todavía 1000 veces más de lo que están hoy incrementadas, no van a solucionar el problema de fondo, que es un problema de tipo espiritual y que se llena con un mensaje que sea capaz de desarrollar las potencialidades espirituales del ser humano, es decir, que realmente haga al hombre mejor, haga al hombre más ser humano, digamos, de una moral más solidaria, más justa, más bondadosa, más sabia, más desapegada, más fraterna, y estos son valores que las religiones deben suplir, y que las religiones que han sido relegadas en esta visión materialista y esta visión secular, estas religiones que se les ha dicho históricamente que ustedes deben apartarse de los temas públicos, de la política, de la economía, de la educación, etcétera, cada vez más, estamos en un proceso inverso al que se necesita. Es decir, estamos en un proceso donde las grandes religiones son cada día más expulsadas por grandes medios y grandes intereses y cuestiones ideológicas
que van minando la credibilidad de la gente en estos mensajes religiosos. Para que esto sea así, en parte, no totalmente, pero en parte es responsabilidad de los religiosos, cristianos y musulmanes, el revertir este proceso y el ofrecer a la sociedad una sabiduría y un conocimiento que realmente sea atractivo para la sociedad y sea aceptado para la sociedad, por un lado. Y por otro lado, el desafío es tan grande que esta unidad entre cristianos y musulmanes, que son aquellos que son portadores de este mensaje de espiritualidad que puede ayudar a superar esta crisis y esta falta de sentido y este desamparo de las juventudes que no encuentran un camino de desarrollo espiritual, que no encuentran un camino para saciar su necesidad de sosiego, de paz interior, no caigan en refugios, entre comillas, que pueden ser destructivos, como tentaciones, como adicciones, como distracciones o como falsos caminos espirituales que los llevan a tremendas frustraciones. Entonces, en este sentido, Ayatollah Misbah marca la importancia y la responsabilidad de atender este asunto y que sobre todo los religiosos, pero todos los creyentes en general, asuman este compromiso. Por lo que vamos a decir nosotros en este curso que lo que Ayatollah Misbah está diciendo es a su vez un marco introductorio, es decir, está poniendo también otra vez más el marco introductorio para que nosotros entremos en un diálogo efectivo, pero sin, de hecho, entrar en ese diálogo efectivo todavía. Es decir, Ayatollah Misbah pone de vuelta el marco conceptual que nos impela a tomar este desafío fuertemente y a ejercerlo. Nosotros, si Dios quiere, con la ayuda de Dios en este curso, lo que vamos a hacer es entrar directamente en el diálogo y explotar estas cuestiones en común, pero ya saliendo del marco introductorio para entrar directamente en los conceptos y las ideas que nos tienen que movilizar para empezar a cumplir con esta responsabilidad que nos marcan los grandes sabios, los papas, distintos papas en los últimos años, o las distintas autoridades islámicas, sean del mundo sunita como el máximo responsable de la Universidad del Azhar, o sean que ha hecho acuerdos de cooperación mutua con el Vaticano, o sea de autoridades chiitas, como vemos el caso que estamos analizando, es decir, de la totalidad del mundo islámico, si no la totalidad, al menos gran parte del mundo islámico, porque vamos a ver que también dentro del cristianismo y dentro del islam existen obstáculos para este diálogo y existen personas y mentalidades sectarias, fanáticas, que cierran o destruyen los puentes de comunicación y de entendimiento y que promueven enfrentamientos o hablan de cierta cuestión de incompatibilidad esencial, donde uno u otro deben predominar por medio de la eliminación del otro, al que ven como adversario, al que ven como aquel a derrotar, etc. Bueno, todas estas visiones nosotros consideramos, primero, que no son mayoritarias, pero sí que son poderosas, que no es lo mismo. Son minoritarias, pero poderosas. Por lo cual, requiere de las mayorías de los creyentes, cristianos y musulmanes, que son mayoría por un lado, pero no tienen un nivel de organización tal para contrarrestar a ese poder concentrado que tiene intereses, que disfraza a veces de religiosos y que promueve sectarismo, fanatismos y muchas veces terrorismo, entre comillas, religioso, para que la gente, el común de la gente, crea que en la medida que los religiosos asumen un poder determinado en un lugar particular, eso genera una violencia, un fanatismo, un dogmatismo,
una cerrazón racional, una crueldad, de la cual el secularismo nuevamente occidental, esta cultura secular, esta cultura, digamos, que dice la religión nos divide y debemos, por lo tanto, excluirla para que no se generen instancias de violencia y de fanatismo, y debe predominar la racionalidad laicista, secular, para que haya paz. Las religiones son un factor que impide la paz y que genera enfrentamientos. Para que este discurso no cale hondo y no tenga, digamos, este es un discurso falso que nosotros debemos denunciar, pero con pruebas, con demostraciones, con racionalidad y con elevación moral también. Es decir, sin caer en una postura necesariamente de enfrentamiento ciego, pasional, sino con una mente lúcida, clara, con una moral, digamos, que esté a la altura del mensaje, de los mensajes proféticos, exactamente como nuestros modelos, los profetas hicieron. Es decir, nuestros profetas, nuestros modelos, nuestros maestros celestiales, todos ellos han persuadido, han utilizado la persuasión, los milagros, la bondad, el beneficio a los demás para atraer a la gente, el amor, la sabiduría, y todos ellos han provocado grandes transformaciones en el mundo, de modo que después de 1000, 2000 años, nosotros estemos todavía en el pleno siglo XXI levantando las banderas de estos grandes modelos proféticos que hemos tenido en el tiempo y que los sabemos hoy totalmente vigentes y, como dijimos antes, necesarios para el desarrollo espiritual, el sosiego, la paz, la justicia, como vamos a ver. Entonces, bueno, este era un primer tema que yo les quería decir, es decir, dónde estamos situados y hacia dónde queremos ir en materia de diálogo interreligioso. Como dije una vez más, repito, queremos atravesar la fase introductoria, la fase en que nos explican los sabios que es necesario este diálogo, que además hay una responsabilidad, que además la unidad es lo que nos puede permitir contrarrestar ese poder concentrado en contra del diálogo y del encuentro, que utiliza la religión y lo religioso como un elemento de terror, digamos, de espanto, de fanatismo, de imposición, como un elemento peligroso, digamos, para la sociedad, para hacer prevalecer su postura secular y demás. Debemos enfrentar esto con el antídoto de la persuasión, el diálogo, el bien, la solidaridad, la justicia, etcétera, todos los valores reales proféticos que nos han sido transmitidos por nuestros fundadores religiosos, por nuestros profetas. Muy bien. Tenemos además también, no sé, Sheikh Abdul Karim, ¿cuánto vos ya? Yo no tomé el tiempo, más o menos 10, 15 minutos ya pasaron, ¿no? Sí, vamos bien. Tenemos unos 12 minutos más para hacer una clase de 40 minutos y dar espacio a las preguntas, ¿no? Perfecto. Vos me avisás cuando falta poco para que redondee y ya dejar lugar a las preguntas. Ok. El propio Sagrado Corán, al igual que el Evangelio o la enseñanza de Jesús en los Evangelios, muestra primero la disposición al diálogo. Ustedes no van a ver un pasaje de Jesús que se niegue a dialogar, que rechace, digamos, violentamente al otro, al que piensa diferente. Muy por el contrario, Jesús es un profeta, es un hombre que realmente atrae de tal manera que aquellos que fueron sus enemigos se dieron cuenta que si no frenaban
si no censuraban, si no impedían su prédica libre, realmente Jesús iba a transformar completamente a Palestina, no solamente a Palestina, sino a toda la región, y si lo dejaban realmente actuar, iba a provocar unos cambios extraordinarios, justamente de lo que estamos hablando, es decir, generar el desarrollo de las almas, el acercamiento, la unión, el amor, la fraternidad, que hacía falta y que obviamente el Imperio Romano no le podía ofrecer a la gente, y el Sanedrín tampoco se lo podía ofrecer, porque era como instrumento de esa dominación, y fueron los que se opusieron a Jesús. Eso por el lado de Jesús. En el Sagrado Corán tenemos otra vez también la fuerza profética de persuasión, los intentos por obstaculizar el desempeño libre de la prédica profética, llevando a cabo todo tipo de planes para impedir que el profeta libremente pueda expresarse, atemorizando a la gente y luego persiguiéndola, torturándola, matándola, de modo de impedir que la prédica profética se extienda. En el Sagrado Corán tenemos la invitación a la gente del libro, judíos y cristianos, para el diálogo. Oh gente del libro, venid, Dios le dice al profeta, oh gente del libro, decidle, oh gente del libro, decidle a los cristianos y judíos, venid a una palabra igual entre vosotros y nosotros, que no adoraremos sino a Dios. Llamar a la adoración al Dios único, que no le asociaremos nada y no nos tomaremos unos a otros como señores en lugar de Dios. Es decir, acá somos todos criaturas de Dios, no debemos imponernos unos a otros por la fuerza, las creencias propias, debemos tratarnos como hermanos, debemos sí reconocer al Creador, como lo hacemos cada uno por separado, pero en forma conjunta. Y el Sagrado Corán también nos dice que los cristianos son los más cercanos a los creyentes. Hallaréis que los que dicen somos cristianos son los más cercanos a los creyentes, porque entre ellos hay sacerdotes y monjas que no se enorgullecen, o sea que son humildes. Es decir, esto es muy importante porque nos abre un tema que debemos tener en cuenta cuando hablamos en este curso de alianza estratégica entre cristianos y musulmanes o musulmanes y cristianos. Y es, el Sagrado Corán dice que hallaréis que los más cercanos a los creyentes musulmanes son los que dicen somos cristianos, porque entre ellos hay sacerdotes y monjas que no se enorgullecen. O sea que la condición para el acercamiento de creyentes, cristianos y musulmanes, la primera condición es la humildad. En aquellos que haya un corazón manso, como dice Jesús, humilde, aquel que se humille ante Dios será ensalzado y aquel que se enorgullezca ante Dios será humillado, dice Jesús. Entonces, la humildad es la condición para el acercamiento, y la unidad, el diálogo con fines de acercamiento. El diálogo, dijimos, es un marco, pero la unidad de los corazones, el amor recíproco, es un tema que depende de la humildad. La humildad del cristiano como tal, la humildad del musulmán como tal. Este es un tema. Segundo, que esta cercanía es recíproca, es decir, así como el más cercano para los musulmanes es el cristiano creyente, humilde, devoto, el más cercano para el cristiano es el musulmán humilde, devoto y creyente. Es decir, es recíproco. Los musulmanes van a encontrar en los cristianos a los más allegados, fuera de los musulmanes, y los cristianos van a encontrar a los musulmanes creyentes humildes de los más allegados. Es decir, es de las dos partes. El otro punto que es muy importante en este curso que nosotros tengamos en cuenta es que los creyentes, sean cristianos o musulmanes, son, hasta el triunfo de Jesús y del Imam Mahdi, que vamos a ver es un descendiente del profeta, que va a llenar la tierra de justicia de acuerdo a las tradiciones proféticas,
es decir, va a instaurar el gobierno de Dios en todo el mundo, junto con Jesús, conjuntamente. Y esto es uno de los elementos que hacen a la estratégica unidad que hay entre cristianos y judíos, sellada por Dios en los cielos y que se va a manifestar en la tierra. Sobre esto vamos a hablar mucho, pero antes de adentrarnos en esto, que es motivo de la introducción en el curso en sí, vamos a decir que los creyentes, hasta ese triunfo, son minoría. Los creyentes verdaderos no son la mayoría. El Corán dice, ciertamente la mayoría no cree, o ciertamente la mayoría están en el error. Ciertamente son pocos los siervos, mis siervos agradecidos. El Corán habla de que son pocos. Los seguidores de los profetas a lo largo de la historia fueron pocos, los verdaderos seguidores. Pero los que declamaron ser seguidores han sido muchos. Y eso es una constante. De modo que nosotros, el primer punto que debemos tener en claro es que no debemos estar mirando permanentemente las cantidades. Hay un obispo que es fundador del movimiento de obispos del tercer mundo, es de Arrecife, Brasil, Elder Câmara, el obispo Elder Câmara, que decía que fue el fundador del movimiento de obispos del tercer mundo. Para aquellos que conocen, es un hombre que ha sido ha sido muy activo en los años 60, 70. Es un gran obispo que él dijo, tengo esperanza, mi esperanza está dada en las minorías abrámicas. No dijo las mayorías. Porque fíjense, nosotros tenemos un problema de crisis espiritual y moral, que aludimos al principio. Si nosotros tomamos la mayoría del número de cristianos en el mundo y de musulmanes en el mundo, tenemos prácticamente más de la mitad de la humanidad. Si la mayoría de los cristianos y la mayoría de los musulmanes fueran devotos, humildes, fueran allegados a los mensajes proféticos de Jesús y de Muhammad, entonces el mundo no podría estar en crisis. Y si está en crisis es porque estas mayorías están fallando en su responsabilidad, en el ejercicio de su función. Y entonces acá debemos sacarnos de la mente esta cuestión de que este escepticismo que genera ver que las mayorías no llevan a cabo un diálogo fecundo, no se interesan demasiado por el mismo y de alguna manera están cada una en lo suyo, o bien son débiles en su propia fe, porque ese es otro tema, es decir, la mayoría de los cristianos, la mayoría de los musulmanes son débiles en su propia fe, cuanto más en establecer una unidad con gente de otra fe. Pero el hecho de ser minorías no debe generar en nosotros ningún tipo de debilidad o de desesperanza, sino por el contrario. Jesús habla de la sal de la tierra, la levadura, etc. Es decir, dice que los creyentes son como la sal. ¿Qué quiere decir? Son pocos en relación a la comida, es abundante, pero la sal es un elemento que si no está, toda esa abundante comida no tiene gusto. O también son como la luz, que por más pequeña que sea, ilumina grandes extensiones. Pero no está destinada a ser así siempre la cuestión. El Corán dice, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Cuando venga la victoria de Dios, el reino de Dios, veréis a la gente entrar en tropeles al reino de Dios o al Islam o a la devoción a Dios o a la adoración a Dios. Es decir, que va a llegar un momento cuando venga Jesús y el Imam Mahdi conjuntamente van a restablecer la familia abrámica, ese reencuentro de los hijos o los descendientes de Isaac y de Ismael, el primogénito Ismael de Abraham y Isaac, el segundo hijo de Sara y Abraham,
el primero de Agar o Hajar, y Abraham, que es Ismael, el segundo Isaac, el reencuentro de la familia abrámica para digamos, la materialización del monoteísmo en todo el planeta, en toda la Tierra. Cuando eso ocurra, entonces veréis en tropeles, o sea que va a llegar un momento que la mayoría van a ser creyentes, humildes y devotos, y entonces se va a plasmar la hermandad en la tierra, la unidad, la justicia, el bien, de tal modo que de acuerdo a la Biblia dice las armas se convertirán en arados, el lobo convivirá con la oveja, y en el Islam se dice que la justicia alcanzará a todas partes y que va a ser barrida, va a ser, digamos, arrancada de raíz la pobreza, las enfermedades. El hombre no va, ya el dinero no va a dividir a los hombres, la seguridad va a ser total. Una mujer podrá atravesar sola, llena de joyas y alhajas, toda la península, decía el profeta, sin que vaya a ser molestada por nadie. Una seguridad total. Usted podrá, por ejemplo, mandar a su hija adolescente en un viaje sola por la tierra sin temer de que nadie le vaya a hacer absolutamente nada, por más que vaya llena de joyas. Digamos, hay muchas descripciones de cómo va a ser el mundo cuando Jesús y el Mahdi gobiernen este mundo, que fueron llamados para gobernar este mundo, pero se lo han impedido los incrédulos. ¿No es cierto? Lo acusaban a Jesús de pretender ser rey de los judíos, o sea, tenía pretensiones políticas de gobierno, y eso era un crimen para los romanos, y los judíos asusaban, los judíos falsos, asusaban los judíos verdaderos, que son los apóstoles, que son los seguidores de Jesús. Bueno, este es otro tema entonces que queríamos decir, el tema de las minorías y el tema de las mayorías. Sí, llevamos 40 minutos ya. ¿Ya terminamos? No, llevan 40 minutos, ¿no? O sea, entonces, no sé si quiere redondear y podemos dar paso a las preguntas. Porque, muy pues, bien, entonces vamos a redondear con algún concepto más. Exacto. Muy bien. Vamos a decir esto como cierre, Sheikh, si me permitís. Hay mucho más yo me quedé corto con la introducción. Vamos a seguir, si Dios quiere, en el segundo encuentro, pero quiero decir esto que es muy importante. Hay una creencia extendida en los cristianos, ¿sí? Todos los cristianos y todos los musulmanes, fíjense, es una creencia común. Fíjense si no esta creencia común no es motivo suficiente de unidad estratégica. Dicen, todos creemos que Jesús va a retornar a la tierra, que Jesús fue elevado a los cielos y va a retornar a la tierra, ¿sí? Y que por lo tanto la verdad de Jesús, quién es Jesús, su influencia va a brillar para todos en la tierra. Esto es una creencia compartida por todos. Segundo, todos los musulmanes, sin distinción, ni chiitas, ni sunitas, ni sufíes, ni ninguna de las demás corrientes que existen en el Islam, niegan de que vendrá un descendiente de Fátima y de Ali, que se llama como el profeta Muhammad al-Mahdi, el guiado, y que va a llenar la tierra de justicia como estaba llena de opresión y de injusticia. Esta es una creencia de todos los musulmanes. Los cristianos no, pero los musulmanes todos creen en esto. 2. Entonces tenemos que Jesús viene, 1, creído por todos, cristianos y musulmanes. 2, que el imán Mahdi, descendiente de Fátima y el Ali, va a llenar la tierra de justicia. Fíjese el poder que tiene que tener este hombre para llenar la tierra de justicia, para, digamos, cumplir con el anhelo de toda la cadena de mensajeros y profetas desde Adán hasta Muhammad. Para cumplir con el anhelo profundo de la humanidad, que es vivir en paz, en justicia, en armonía, sin pobreza, sin miseria, sin invasiones, sin abusos, sin violencia. Este es un anhelo muy profundo del alma humana que va a ser concretado. Este es otro elemento, esta es una creencia de todos los musulmanes. Pero que Jesús va a secundar al imán Mahdi, o sea, va a auxiliar, va a estar con el imán Mahdi en esta tarea.
Por lo tanto, fíjense, por lo tanto tenemos un denominador común acá que va a ser crucial para la unidad estratégica, y es que si Jesús va a venir y que va a ser reconocido como tal, es decir, va a venir para brillar en la tierra, es decir, no es que va a venir y va a ser de nuevo perseguido y intentado asesinarlo, etc. Y si el imán Mahdi van a venir, entonces tiene que darse dos fenómenos, que es las reformas, las preparaciones de la comunidad cristiana y musulmana en el mundo para recibirlos. ¿Por qué? Porque si ellos, cristianos y musulmanes, no se preparan, y eso es una condición que fue muy enfatizada por los profetas, en la preparación para el reino de Dios. Jesús dice, procurad la justicia y lo demás se os dará por añadidura. Procurad el reino de Dios. Y Muhammad también dice, procurad la justicia, también dice, todos los profetas vinieron con la función de hacer justicia en la sociedad, de eliminar todas las diferencias y todos los abusos y todas las violencias y generar la paz social y la paz mundial. Entonces, tiene que haber una preparación de las comunidades cristianas y musulmanes. Y ahora viene este punto y termino. Estamos siendo testigos de que los cristianos, sean católicos, ortodoxos, protestantes, pero en mayor medida realmente pienso que a la cabeza están como grey, o sea, como colectividad, están los ortodoxos y los católicos. Y los protestantes también, pero en casos más individuales. Como Consejo Mundial de Iglesias todavía, como Consejo Mundial de Iglesias digo, es decir, como comunidad organizada protestante como tal, yo no tengo información de que haya habido muchos adelantos en los diálogos, pero sí con protestantes, por todos lados. Pero como casos individuales, más que como corporización y como organización mundial. En cambio, a nivel de organización mundial con ortodoxos y católicos ha habido mucho más avances en el diálogo. Ojalá que se extienda también para protestantes. Bueno, entonces lo termino con esto. En el mundo católico, que nosotros estamos básicamente, fundamentalmente dirigidos al mundo católico y al mundo chiita en este curso, sin excluir a sunnitas, ni a sufis, ni a ortodoxos o protestantes. Es general nuestra prédica. Cuando hablamos de alianza estratégica, hablamos de alianza estratégica entre el cristianismo y el islam, en general. Pero sí vamos a especificar algunos puntos de la visión del chiismo y del catolicismo. Y en este sentido, en parte porque son mayoría en nuestros medios, ¿no? en Latinoamérica. Repetimos, no es excluyente nuestra visión, pero vamos a especificar un poco estos dos puntos de vista. Tanto en el mundo católico, a partir del Concilio Vaticano II, hasta nuestros días, que el Papa Francisco habla de una reforma de la Iglesia y un volver a Jesús, y un volver a la Iglesia primitiva, a la Iglesia de los pobres, a la Iglesia, digamos, comprometida con la reforma del mundo, vemos un proceso de reforma. Permanentemente están aludiendo a la necesidad de reformar y preparar la Iglesia para una misión trascendente por el lado cristiano católico. Y por el lado del Islam, vemos el fenómeno extraordinario de la revolución islámica como una recuperación de la identidad islámica, como una manera de pararse como sujeto frente a Occidente y decirle, digamos, entrar en un diálogo franco, de igual a igual, para decir esto sí, esto no, digamos, y dejar de ser un objeto colonizado, como lo había sido hasta los años 70, el mundo islámico. Ahora el mundo islámico se está en un proceso de ponerse de pie, independizarse y entonces ejercer una función de sujeto en el mundo y de plantear sus puntos de vista con fuerza, y entonces esto abre para la humanidad una gran oportunidad justamente de recibir un mensaje espiritual que la humanidad necesita. Y esto motiva a los cristianos para también comprometerse con su fe, y también el levantamiento y la reforma de los cristianos es un aliciente y una motivación para los musulmanes para ejercer su propia identidad religiosa. Hasta aquí, digamos, la charla introductoria de hoy. Quedaron algunos temas en el tintero, pero si Dios quiere después vamos a seguir. Y bueno, ahora escuchamos las preguntas que quieran hacer en relación a lo hablado hasta aquí. Muchísimas gracias, Sheikh. Si Sheikh Abdul Karim haga el favor de leer las preguntas, Sheikh. Sí, a ver si las puedo leer, porque de acá estoy un poco lejos.
Aquí bueno, tenemos, Orobio las lee mejor. Sí. Bueno, tenemos, bueno, aquí dice, buenas noches, en el cristianismo, dice, buenas noches, en el cristianismo siempre nos predican que al final de los tiempos el corazón de hombre se endurecerá, y es lo que nos predican, ¿Por qué ahora es difícil predicar la palabra del Señor? Gracias, muy interesante. Esa es una, no sé. Bueno, rápidamente voy a contestar esa pregunta. O sea, hay un contraste entre los últimos tiempos previos a la aparición de Jesús y del Imam Mahdi, donde la injusticia va a prevalecer en la tierra, donde los signos que nosotros estamos viendo hoy en el mundo de desencuentro, de enfrentamientos, de violencia, de racismo, de usura, de pobreza, de enfermedades, de pestes, de virus, son todos sacudones, digamos así, que hablan de una enfermedad. Y esta enfermedad es la que el paciente que es consciente de su enfermedad es lo que lo va a motivar para ir en búsqueda del médico, del doctor. Es decir, mientras el paciente se cree sano sin estarlo, está lejos de la curación. Cuando el paciente es consciente de su enfermedad y sufre y padece el dolor de la enfermedad, entonces es ahí cuando dice necesito ir al médico. Y ahí eso es una parte de la preparación necesaria para la venida de Jesús y del Imam Mahdi, es decir, que el ser humano, la humanidad, reconozca su impotencia y la necesidad de una ayuda trascendente. Entonces se conjugan, por un lado, esa visión negativa a la que alude aquí la persona que hizo la pregunta, con los preparativos para el advenimiento de la ayuda divina. Muy bien, Sheikh. Excelente. Dice José María Ligarribay, dice así, en los lugares donde no hay mezquitas o comunidades musulmanas, pregunta, ¿es lícito hacer caridad o luchar contra el relativismo con los cristianos, el aborto, etcétera? Por otro lado, ¿qué papel juega el evangelismo que se politiza cada vez más en América Latina? ¿Cómo miramos la relación con el evangelismo? Sobre todo teniendo en cuenta que muchos tienen vínculos con Israel ocultos muchas veces. Sí, con respecto a la primera parte de la pregunta, si uno en un lugar donde no hay mezquitas puede colaborar con cristianos en pro de algunos valores en común y demás, sí, claro que sí, por supuesto. No hay problema con ello. Sí invitamos a que en los lugares en que no hay centros islámicos o mezquitas y demás, hagan un esfuerzo por vincularse y conectarse de modo de aprender el Islam en la forma más profunda posible. Y en la forma, hoy con los medios que existen, está la posibilidad a distancia de conocer el Islam en profundidad, porque eso es una tarea que todos debemos hacer permanentemente, la de instruirnos, formarnos, conocer de las fuentes y vincularnos a personas más sabias que nosotros para que permanentemente nos estén guiando, orientando, corrigiendo y aumentando nuestros conocimientos. Por supuesto que con esta condición no hay ningún problema en aliarse y en ayudar y cooperar mutuamente con cristianos e inclusive con personas que no crean pero que quieran hacer el bien, por ejemplo, que quieran ayudar al prójimo también. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, sí, con los protestantes que, digamos, hoy en día están de alguna manera metiéndose en asuntos políticos que guardan relaciones con Israel y demás, nuestra tarea es la de difusión, nuestra tarea es la de esclarecimiento, la de enseñanza y darles a conocer. En la medida que los canales de diálogo estén abiertos, las posibilidades estén dadas y nosotros podamos intercambiar puntos de vista con ellos, debemos hacerlo, debemos incrementar los canales de diálogo hasta donde es posible, hasta donde se puede. Y únicamente, bueno, si ellos se niegan a un diálogo, bueno, insistir con las buenas acciones, mostrando en la realidad que están equivocados si tienen una idea negativa de los musulmanes, si tienen una idea negativa de lo que sucede en Palestina. Debemos extremar nuestra prédica, nuestro diálogo, nuestras relaciones para modificar eso, porque no es real, digamos, no es real. La postura de Israel en el Medio Oriente realmente en contra de los palestinos históricamente y hoy es una cosa que debemos ser la voz de los que no tienen voz. Los palestinos desgraciadamente están siendo oprimidos, no tienen voz, los grandes medios no le dan
oportunidad de expresarse y nosotros debemos dar a conocer lo que están padeciendo. Si la gente y los cristianos y los protestantes realmente se informan de lo que está pasando realmente y no tal como lo propaga la propaganda sionista, realmente ellos van a estar con los oprimidos también y van a buscar, digamos, una solución efectiva para el caso palestino y no esto que estamos viendo hoy, que es la expansión de los asentamientos, el robo ahora de Cisjordania, ya le robaron el 80% del país, quieren robarle el 20% restante. Es una vergüenza. Bueno, Sheikh, dice Juan Barreto, dice que antes de la venida de Cristo en la tierra se presentará el anticristo. ¿Cómo lo llaman los musulmanes? Y en cuanto a la convivencia entre cristianos y musulmanes, en estos tiempos, ¿hay choques de creencias entre cristianos y musulmanes? Bueno, con respecto al anticristo, digamos, hay distintas posturas en el Islam y en el cristianismo. Es decir, por un lado, se discuten los sabios si el anticristo es una persona o es un sistema, digamos, un sistema que prevalece, un orden mundial, entre comillas, que no tiene nada de orden, pero que trata de ser o pregona un cierto ordenamiento mundial, con características contrarias a Jesús, es decir, con características materialistas, relativistas, hedonistas, todo lo que dijimos hasta ahora. De modo que genera un vacío espiritual muy grande y una enajenación para el ser humano y por lo tanto, más que una persona en sí, una cabeza tiene miles de cabezas y más que una cabeza o una persona es un sistema. Esta es una posición. Los sabios musulmanes también tienen esta postura. Hay otros que dicen, no, será una persona, pero digamos, de todas maneras, aún suponiendo que fuera una persona por sí misma no tiene semejante poder. Es una persona, sería una persona en todo caso, que encabeza un sistema, un sistema político, social, de modo que represente los antivalores de la profecía de Jesús o de Muhammad. Sí, por supuesto, nosotros dijimos que estos padecimientos, este sufrimiento y este dolor que genera un sistema anticristiano, anticoránico, es de alguna manera el resultado de la elección fallida, errada del ser humano de apartarse de Dios y apartarse de los modelos proféticos en búsqueda de quimeras. Por ejemplo, se creyó en el siglo XIX, XX, a principios de que la ciencia iba a suplir a la religión y de que los avances tecnológicos nos iban a traer la paz y la panacea mundial. Todo eso hoy en día está por demás descartado y entonces hay una posibilidad, digamos, se está dando la posibilidad de que la gente vuelva a mirar a lo religioso con otra mirada, más profunda, no dogmática, y generar las condiciones para un cambio. Y con respecto a si hay enfrentamientos, sí, hay algunos enfrentamientos que son falsos, que debemos estar prevenidos de ellos, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos que en Nigeria un grupo que se autodenomina Boko Haram, que supuestamente se preocupa por el tema de lo haram y lo halal, o sea, de lo lícito y de lo ilícito, que se dice musulmán y que secuestra a adolescentes cristianas, y que hacen aberraciones y que matan y asesinan a musulmanes y a cristianos, o en otras partes, por ejemplo, el ISIS hace semejantes crímenes con cristianos, pero sobre todo con musulmanes, porque esto hay que decirlo, por cada cristiano que estos asesinos matan miles de musulmanes. O sea que las primeras víctimas de este terrorismo son los musulmanes. Lejos puede ser estos grupúsculos realmente representante del Islam. Y además que estos grupos están financiados, entrenados y creados y reconocidos por poderes occidentales que se dicen, entre comillas, cristianos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la manipulación de lo religioso en detrimento de lo religioso. Hay que separar la paja del trigo. Hay que ver con profundidad que no nos debe llevar a engaño el suponer, viendo imágenes de terrorismo, de poner bombas en mercados, poner bombas en lugares públicos en Europa, destrozar e invadir y bombardear países islámicos como Libia, Siria, Irak, a diario, desgraciadamente, que se cometen atentados, creer de que porque quienes hacen esto declaman ser
musulmanes o declaman ser cristianos, como dijimos, o declaman ser judíos, creer de que las religiones, como de alguna manera buscan inculcar, son las causantes de esta violencia. Entonces debemos barrer con el tema religioso y limitarlo a un tema estrictamente privado para que no tengamos violencia y tengamos paz. Ojo con este discurso, es muy peligroso porque es mentira. Es decir, las religiones bien entendidas son pacíficas, son justicieras, son morales, son espirituales, son de encuentro y son de bondad. Y todo lo que se diga islámico, pero que se ejerza la violencia contra gente inocente y demás, es una aberración que debemos, o que se diga cristiano, debemos rechazar de plano y no confundirnos y denunciarlos como falsos e hipócritas. Jesús también tiene sus pasajes, dice, raza de víboras no os conozco. Aquellos que dicen, hemos predicado en tu nombre, raza de víboras no os conozco. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la hipocresía. En el Corán hay un capítulo entero que se llama Los hipócritas, que son los más complicados, son los que vienen con ropaje religioso, pero que vienen con un accionar antirreligioso. Muchísimas gracias, Sheikh. Si hay más preguntas, pero no hay tiempo. Alhamdulillah, muy interesante el tema. Si nos permite, vamos a poner las preguntas en el WhatsApp y inshallah en transcurso de la semana el Sheikh nos hace el favor de responder las preguntas y estaremos en contacto durante la semana en el WhatsApp. Estamos muy agradecidos si los hermanos hagan el favor de no entrar en el Skype durante la semana y eso lo dejamos solamente el espacio para la clase. Muchísimas gracias, Sheikh. Shukran, gracias a ustedes. Bueno, hasta entonces, inshallah. Hasta el día, la siguiente clase es el sábado, ¿no? Si Dios quiere. Inshallah. El tema se dua a todos y vamos a colocar las preguntas dentro del WhatsApp. Y Sheikh Abdul Karim, inshallah, usted si puede dejar solamente el sonido. Hasta luego, Sheikh. Bueno, wa alaikum salam, wa alaikum salam. Gracias, Sheikh. Gracias, hermanos. Wa alaikum salam. Salam alaikum. Wa alaikum salam.